Hola a todos, yo soy Elcia Vitia. Yo soy Leslie Sánchez. Yo soy Claudia Alejandra. Bienvenidos a Prentivar. Si aún no me sigues, te invito a que lo hagas y si ya eres parte de la comunidad, comparte para seguir creciendo. Dale like y comenta. Te estaremos leyendo. El día de hoy, en este video, vamos a hablar sobre el tema que ya llevamos algunos episodios anteriores acerca del trastorno con espectro autista. Ahora tenemos nuestra invitada Alejandra. Ella estuvo con nosotros también en La Normal, es nuestra compañera. Y pues ella está ahorita con función de ATP, está a cargo pues de algunos jardines, va y visita y acompaña a las docentes. Y por eso es el día de hoy nuestra invitada, porque vamos a hablar un poquito de lo que sucede ya en el aula. Venimos en un proceso de qué se hace en casa antes de que el niño entre al jardín, después la manera en que vamos a hacer lo que es el diagnóstico, qué es lo que se hace previo a lo que es un diagnóstico, el proceso que se lleva en el centro de autismo. Tuvimos invitado a Daniel y ahora pues vamos a ver qué sucede ya en el aula, qué estrategias podemos implementar y de qué manera pues la educadora junto con el padre de familia pueden ayudar a mejorar al niño. Y pues para iniciar vamos a escuchar un poquito a Alejandra de cómo nació en ella pues ese interés de seguir preparándose, pero ahora en esta línea de lo que es el trabajo con niños neurodivergentes. Ok, pues hola, ¿cómo están? Pues un gusto estar aquí y la verdad que reconocer, aplaudir y felicitarlas por el espacio que están propiciando pues para aprender más, ¿no? Y compartir, que eso es como muy significativo para todos los que nos apasiona el tema de la educación. El por qué yo seguir preparándome en TEA, pues yo como asesor técnico pedagógico era una realidad, ¿no? Que ya tenemos en nuestras aulas, en nuestros jardines, niños con la condición con TEA y pues era así como que pues mi parte de compromiso, responsabilidad de cuando vaya esa visita, ese acompañamiento con esas docentes, pues qué podía aportar yo, ¿no? Más. Esa fue una de las razones. Otra fue de que en un momento emprendimos mis hermanas y yo con un lugar de apoyo, no precisamente para niños con TEA, pero pues tuvimos la parte de incluirlos, de la aceptación, de tenerlos ahí y pues aprendimos mucho de ellos y de sus mamis y eso nos llevó también al compromiso de seguir preparándonos y optamos por la parte de ir a buscar un diplomado en lo que era la condición de autismo y pues así hicimos esa partecita y era más que nada eso, el compromiso y la responsabilidad que me invitaba a seguir capacitándome y preparándome para llevar o acompañar no nada más a las maestras, ya con lo otro que les compartí, también al padre de familia, en cómo sumarle y cómo ayudarlo, acompañarlo en el proceso y en el caminar con su pequeño o con su salud. Sí, es muy importante eso que mencionas acerca de tu compromiso, ¿no? Como desde tu función, el que tú te preocupes por tus educadoras, cómo tú les vas a dar ese acompañamiento. Es muy importante esa parte que mencionas, porque muchas veces las educadoras se sienten solas en este camino y sí buscas información cuando te interesa, cuando dices, quiero ayudar a mi niño me necesita, pero que tengas un acompañamiento de parte de supervisión en tu función de ATP, sí te genera un poquito de alivio de que no sentirte sola en ese proceso, que es lo que hablábamos en el video anterior, ¿no? De hacer esa red de apoyo en las escuelas para que las maestras se sientan acompañadas en este camino tan diferente, porque todos los niños en el espectro son muy, muy diferentes. Por eso es un espectro, porque pues son muchas diferencias que pues la condición da, ¿no? Y pues eso que dices tú, es una realidad, Leslie, o sea, de que no se sintieran solas, pues y en ese acompañar y estar ahí con ellas, pues era un área de necesidad muy fuerte, o sea, ¿qué hago ya con el pequeño que tengo? A veces con un diagnóstico, a veces sin un diagnóstico, pero pues siempre las maestras queriendo pues brindar más apoyo, ¿no? Entonces, esa era la parte de decir, traigo esto, pero realmente la teoría también a veces es una y la práctica es otra. Y cómo vamos a decir que sí funciona esa estrategia, como yo lo decía con ellas, yo te traigo esto, pero un sí es cuando ya lo apliques y lo lleves a la práctica, porque yo como asesor técnico te lo sumo, pero al momento de ya llevarlo a la práctica era de ellas, y ahí es donde también uno después regresa y obtiene el resultado de ustedes como docentes y decir, esto, ¿sabes qué, Claudia? Sí,
pero como dices tú, con un niño sí, con otro no, pero es donde estamos ahí en la parte de aprendizaje también, pues, en el tipo de estrategias que se aplican y que sí funciona y que no. Y ahí pues la parte rica en tu caso es de que, aparte de que la teoría, el diplomado, el estarte preparando, pero también tuviste la oportunidad pues de tener o trabajar directamente con esos niños, ¿no? En la escuelita que habían puesto tú y tus hermanas y tuvieron pues ese acercamiento que a lo mejor dices tú, bueno, yo le dije a una maestra que hiciera esta actividad y yo la hice también, a mí a lo mejor no me funcionó, pero a ella sí le funcionó, entonces como que vives esas dos partes y puedes así como equilibrar, ¿no? Equilibrar pues los consejos o las recomendaciones que tú le puedas dar a las docentes. Aquí, por ejemplo, cuando vas iniciando o que una maestra te pide apoyo sobre eso, ¿cómo parten ustedes para esa sensibilización con la maestra? O si ya de plano ya vas tú con tus estrategias y le dices, o cómo es ese proceso, cómo lo llevas tú. Yo creo que dijiste una palabra bien importante, sensibilización. Y yo creo que desde ahí partimos, ¿no? Porque a veces tenemos un niño con una condición y no nada más de TEA, puede ser otra condición o algo conductual. Y a veces mis herramientas ya no van para más y pasa que hay un bloqueo. Me bloqueo en la parte actitudinal y me pasó a mí en grupos. Voy a compartir una experiencia muy cortita, pero yo estaba en grupo y en ese momento tenía Asperger. Ahorita pues el Asperger ya no está dentro del concepto, ya es autismo. Entonces, pues había un bloqueo, pero en mí, en esa parte actitudinal que decía, es que ya no puedo, ya apliqué eso, apliqué el otro, ya. Ahí es cuando yo invito a mi asesor y le digo, oye, ¿sabes qué? Ven a observar porque siento que ya es algo mío, o sea, que no estoy haciendo en la parte, pues, bien. Y era un mínimo cambio que tuve que hacer ahí, de que yo tenía al niño, para la parte de incluirlo, pues yo quería que se sentara con todos en una mesa, no en un equipo, y pues el niño era de poco a más. El cambio que me dijo, nunca has optado por ponerlo solo, o sea, de ponerlo solo a ver si te trabaja solo y después le integras a otro niño, una vina y después a otro, y dije, no, o sea, porque yo ahí sentía como maestra que lo estaba excluyendo. Entonces ahí fue el cambio que ya entró alguien más a decirme, Clau, haz este ajuste, haz este cambio y tal cual. Pero también fue a mí en decir que no estoy haciendo yo bien en la parte de, y poder recibir también a alguien que viniera a observarme y me diera otra. La parte de sensibilización de que a veces está en esa parte pues actitudinal de que no puedo, ya brindé esto y otro. Entonces es primero ver, tratar de tranquilizar en este caso a la docente, platicar mucho con ella, qué has hecho, qué has modificado, qué has planificado como un ajuste razonable para tal pequeño. Y ya que ella te empieza a compartir y de acuerdo a las características de los niños, empezamos a brindarle alguna modificación a esa actividad. Y como te digo, sonará muy feo, pero es como que un ensayo error, aplícalo y vemos. Pero también hay 3 palabras que yo siempre los digo con ellas y que son bien importantes. Le digo, con estos pequeños tiene que ver constancia, intensidad y fuerza. Las traigo como ahí de... Sí, es constancia, intensidad y frecuencia. ¿Por qué? Porque también la docente a veces quiere que la estrategia le funcione rápido. Pues. O sea, la apliqué ahora, Claudia, ¿sabes qué? El viernes te hablan, fue un lunes y el viernes te hablan. No está funcionando. Es constancia, intensidad y frecuencia, o sea, tienes que esperar que esa actividad el niño la interiorice, porque pues ya han platicado ustedes la parte del procesamiento cerebral, neuronal que ellos tienen diferente, no es igual que un niño neurotípico, pues es diferente su proceso y es constancia, intensidad y frecuencia, o sea, que esa actividad y es igual aplicar y evaluar, y es como uno se acerca a ellas, pero sí está mucho la parte de sensibilización, de que ella primero se relaje, porque a veces está esa parte también actitudinal de que está el estrés, está la angustia, a veces también en un desespero de que no hay un seguimiento que quiere con el padre de familia o con la familia, entonces está todo ese juego también emocional, ¿no? Ahí, pues algo que mencionas y que aquí pues Leslie nos va a ayudar un poquito en esa, de que hay a veces instrucciones, ¿no? De no nada más de que te llegue el niño, sino a veces que viene pues de departamento, de supervisión, instrucciones que a veces te las dan y que tú las quieres hacer rápido, ¿no? Ya decías tú que es un proceso de la experiencia que comentabas, ¿no? De que tú querías rápido incluirlo, pero porque estaba en tu cabeza de que si lo ponías aparte de la exclusión y las maestras traumadas por querer cumplir con lo que les dicen y a veces
el niño pues requiere su tiempo, requiere su manera de hacer las cosas, y es esa parte, ¿no? Igual los autistas, lo que ha tocado ahorita en el jardín es eso, ¿no? Tienen unas características especiales que están en mi mesa y nomás quiero estar en mi mesa. Si le mueves la mesa, ya hay un problema, ya hay una crisis. Entonces, ahí, por ejemplo, aquí Leslie, no sé si has tenido tú una experiencia similar a ella ¿no? En la manera en que tú actúas de decir, bueno, me están pidiendo que haga esto y lo hago, pero no me funciona, pero ya cuando van yo les digo, no, es que yo lo estoy haciendo de esta manera, porque lo que tú me estás pidiendo pues todavía no es óptimo para el niño, por ejemplo, ¿no? No, independientemente de eso. A veces también, por ejemplo, un cambio en tu planeación, que te lo piden de un día para otro y tú dices, bueno, esto todavía creo yo que no lo voy a hacer así, ¿no? Sino que voy a ir modificando o lo voy asimilando de una diferente manera, ¿no? Porque a veces las leyes o las reglas o las reformas las mandan de una, pero ya uno en la práctica va entendiendo que no es tan, de atrás tan hacia duro. adelante, ¿no? Así es. Te lo incluyo y después te capacito. Es Sí. Trabajamos de inclusión, pero no hay capacitación, o sí hay pues muchas cosas. Sí, mucho cambio entre lo que te indica el sistema y lo que tú tienes en tu realidad en el aula, pues. Claro. Y esa parte que mencionan de lo que es incluir, sí hay mucho temor en las educadoras, siento yo, de decir, ay, es que de verdad lo estoy incluyendo, o nada más lo estoy integrando, nada más está en mi aula. Y a veces uno pues se desespera, y yo compartía con mi maestra de apoyo de que es que, maestra, no traigo todos los días una adecuación, y es que me decía, tranquila, no todas las actividades necesitan una adecuación, a lo mejor en esa actividad el niño te va a dar y la va a hacer la actividad sin que tú hayas pensado en él, en una adecuación, en traerle una hoja, porque hay niños que en esas actividades específicas sí te van a dar, no, incluso eso de el calmarte, pues, con esas cosas de que tú, no, es que ahora no traje imágenes, no traje esto, el niño no me va a hacer caso, y en realidad el niño va y trabaja bien. Y algo que a mí me cuesta mucho trabajo es la estructura del aula, porque yo no es, o sea, a mí me gusta andar de aquí, de allá, de allá, de allá, pero dentro de ese relajo que traigo en mi aula sí existe una estructura, o sea, ya me senté, ya me analicé qué es lo que hago y digo, dentro de esta revoltura que traigo en mi salón hay una estructura y los niños se acoplan ahorita no nos, o sea, mi aula no es de que tú llegas a mi aula y están las 5 mesas con sus 4 sillas, no. En mi aula tú llegas y en este espacio, primera mañana, actividades de rutina. Después nos pasamos a esta área, explicamos, recordamos clases. Ahora sí, incluimos todas las mesas y vamos a hacer una actividad de aprendizaje. O sea, y eso era al principio que yo pues me preocupaba, porque decía, bueno, esos niños necesitan una estructura, necesitan un hábito, necesitan llegar y que ya esté todo. Y pues no, a veces puede ser también dentro de esta desorganización que yo creía, pues en realidad tiene una organización, y ellos solitos, como dices tú, la constancia de trabajar siempre así, ellos se van acoplando, ellos se van permaneciendo en su espacio y todo esto, pero porque hay una constancia de trabajo. Y al principio los niños andan por todo el salón y no se integran, pero como ya empiezan ellos a entender cómo va un poco más lento su proceso de internalización, pero al final lo logran y se integran a la dinámica del aula. Pero has dicho algo bien importante, Leslie, que os está sustentando tu organización. ¿Sí me explico? De que estás argumentando tu forma de trabajo. Y tú ahorita lo compartes así, y tu cara es como que de alegría, porque es algo que te ha resultado. Y eso es bien importante nosotros como ATP, o sea, escuchar ese sustento de ustedes cuando algo te está resultando, porque tiene un porqué, y tú dices, una estructura para ellos es importante. ¿Por qué? Porque lo van interiorizando y lo van haciendo rutina, y es de la manera en que ellos también, pues su proceso de desarrollo va a ir avanzando, ¿no? Entonces, a veces lo platicábamos ahorita, hay acciones que hago pero no les pongo nombre. Entonces es cuando yo digo, la información te da poder para sustentar lo que tú estás haciendo en tu grupo. Es como decimos, pongo la agenda, pero ¿por qué pones la agenda? O sea, porque hay un sustento en que si yo pongo la parte visual, entonces la parte en cómo lo interioriza, la estructura que él va usando, pues le va generando una rutina, y él poco a poco, dentro de esa parte que le cuesta los cambios, lo va a ir aceptando, pues. Entonces, por eso también el estar estudiando
te da esa parte de decir, esto que hago tiene nombre. Yo estoy observando que hay un resultado, pero eso es lo que nos pasó en neuro, que estábamos haciendo cosas que nos estaban resultando, pero decíamos, algo ha de ver por aquí. Entonces ya empiezas tú a meterte al diplomado y decir, ok, hay una metodología que se llama ABA, hay una metodología que se llama TISH, que son los pictogramas, las imágenes. Eso hacía yo, pero ya tiene un nombre y tiene un sustento científico, ¿verdad? Y es lo que nos hace también como que ir defendiendo nuestro trabajo y los resultados que estamos obteniendo. Es como lo que también comentábamos ahorita del DUA. Del DUA. O sea, en realidad sí lo trabajamos, a lo mejor no con todos y cada uno, porque son como 11 pasos, me parece, pero sí te pones tú y te sientas al momento de hacer tu planeación y piensas en todos tus alumnos, de que voy a hacer ese tipo de actividad porque estos niños son visuales, voy a hacer ese tipo de actividad porque tengo niños que también aprenden más escuchando. Entonces tú al momento de hacer tu planeación, por lo regular trabajas en el DUA, al menos que la compres la planeación, pero por lo regular también se da. Por lo regular sí manejas ciertas cosas, pero como dices tú no le pones el nombre que es, no tienes ese sustento para defender tu trabajo. Cuando llega la ATP y te pregunta. No. Habemos de todo tipo. Sí, hay quienes nos gusta escuchar, hay quienes nos gusta hacer más, dirigir. A mí me gusta mucho escuchar porque aprendo y siempre digo que las que hacen el trabajo realmente son las docentes. Pues ya también en el argumentar o sustentar tú te das cuenta si hay un área de oportunidad. Si se queda callada o algo, dices, pues con qué está defendiendo su trabajo, pero tampoco tampoco es para juzgar, es decir, ok, aquí es donde puedo apoyar más, intervenir más, que a veces son, y lo digo ahorita y lo comparto, que también lo digo allá con los directivos, a veces son también las habilidades sociales, se podría decir, esas habilidades de que a ellas les falta como que animarse a hablar más, resolver conflictos, escuchar también, porque a los niños hay que escucharlos, a los padres de familia hay que escucharlos, hay que empatizar, hay que acompañar, entonces no todo se queda dentro del aula también. A veces si no estoy avanzando con un pequeño, hace falta algún ajuste o algún apoyo que requiero hacer esa empatía, ese acompañamiento con el padre de familia. Y a veces esa habilidad de comunicarlo o pues no la tenemos. Y no digo que todas, pero sí es importante como que también nosotros ver hacia adentro y decir, a ver, ¿de qué manera estoy empatizando o estoy comunicando bien o mal para que el resultado con el niño sea favorable? Sí, ahí pues lo que comentan es como... me da poder la información, como dicen, ¿no? En la escuela ustedes ya les está dando el resultado, pero pues eso no descubrieron el hilo negro, ¿no? Ya hay investigaciones que lo respaldan, eso que ustedes están viendo, y ustedes ya lo vieron en el diplomado, en lo que ustedes se han acercado acerca de esta parte, ¿no? Y ya Leslie lo decía, es ese temor a veces de las docentes, porque pues yo también fui docente, de decir, es que tienes que hacer eso, bueno, tienes que tener la agenda para los niños que tienen TEA, ¿no? Y ahí está pero es que yo no trabajo así, pues yo no trabajo con esa agenda porque a mí me gusta tener como tipo rincones, tipo áreas, y ahí nos vamos moviendo, pero haz de cuenta que eso tú lo estructuras de otra manera, pero viene siendo el mismo resultado, pues viene siendo la misma agenda, pero la agenda tuya, pues no es de que todos los niños estén sentados, pues, sino que los niños saben que tal día la maestra para platicar nos va a llevar a ese rincón, sabe que la maestra cuando nos va a leer un cuento tenemos que irnos para allá, sabe que cuando vamos a hacer un trabajo manual nos tenemos que ir a la mesa, entonces ellos con esa frecuencia que comentaba ahorita Alejandra, pues ellos van asimilando esa agenda, pues, que a lo mejor es diferente y es válida. Ahí es la situación de que tú como docente dices, bueno, por esto lo estoy haciendo, porque me va a ayudar a que el niño se integre con los demás, por la socialización y cómo nos va a ayudar esto, como el primer episodio que hicimos Leslie y yo, a la preparación, ¿no? ¿Qué preparación tengas tú como docente y que realmente te interese, pues, sustentar tu trabajo, descubrir eso me está saliendo bien, ¿por qué me estará saliendo bien? Porque yo lo inventé, a lo mejor no lo inventaste, ¿no? A lo mejor ya hay una teoría que respalda eso y a lo mejor ya conociendo esa teoría o esa información,
pues te va a ayudar a que tú generes lo que es el pasito que sigue, pues que a lo mejor alguien ya descubrió que sigue de eso que estás haciendo y tú puedas mejorar en tu práctica, ¿no? Entonces aquí, no sé, Alejandra, si nos quieras compartir un poquito sobre eso que comentabas, ¿no? Del ABA, del TEACH, de cómo Sí, lo pues, manejan. el ABA más que nada es la parte conductual, o sea, es cuando tú quieres generar una conducta que el niño a lo mejor no es la más adecuada que está realizando, entonces con distintos reforzadores, es muy cognitivo-conductual y la podemos valorar como que no, lo cognitivo, ya no vas a hacer algo para obtener algo, ¿verdad? Pero con algunos niños sí te funciona y sí se requiere, o sea, entonces ahí ahorita hay muchas investigaciones también que no están tanto a favor con el ABA porque dicen que la conducta es la que quiere generar, es la que quiere, perdón, el adulto, pues es del interés del adulto y pues perjudicas al tiempo al niño en la parte emocional. Que hay estudios ahí que pues, pero yo siempre he dicho, o sea, si hay muchos métodos, como que agarra de todos, ¿no? Agarra un poquito de todos, no casarnos con uno, y esa sería la parte del ABA, la parte del TEACH, pues son los pictogramas, la parte de los cuadernos estos como de agenda, de rutinas, la parte de estructurar una acción. Con los niños con TEA es bien importante la parte de estructuras, como decía Leslie, y ojo, también una que a veces las educadoras en un pequeño o la misma parte de interés que traen o compromiso para sacar adelante a ese pequeño, quieren lograr muchas cosas al momento. Y yo siempre les digo, tenemos que ser bien observadoras. Hay como que algo más importante, o cuál sería la parte, con ellos es de no podemos lograr todo en sí, pues es lo más, ¿cuál es la palabra? Pues irnos por lo más importante. Un ejemplo, ¿no? A veces dice, no, pues es que quiero lograr con él el habla, o sea, el lenguaje, o sea, y le digo yo, ok, ¿ya se comunica? No, pues no, entonces es comunicación, pues es lo prioritario, pues ya me voy a la comunicación porque él tiene que aprender a comunicarse, si no hay una comunicación verbal, tiene que aprender a comunicarse, ahí es cuando entran los pictogramas, y que a veces también el padre de familia, no sé si te ha pasado, les parece, no, es que yo no quiero que use imágenes, porque no va a hablar, pero ya tenemos la información, es un proceso, mamá. Los pictogramas no son para toda la vida, es para el inicio, para que se comunique, posteriormente se van a ir eliminando. Igual agenda visual, si yo digo, vamos a llegar, vamos a trabajar, luego vamos a ir al recreo y está visual, posteriormente el niño lo va a ir interiorizando y ya no va a ocupar, pero es un proceso, que ese proceso no sé cuánto me va a durar, puede ser 1 mes, 2 meses, hasta el año, ¿verdad? Pero siempre yo les digo a las maestras, tienes una cosa, lo más, hay que ser observadora, ¿qué quieres? Una habilidad adaptativa, una habilidad, a lo mejor el niño, tú quieres que aprenda, que agarre el lápiz, pero el niño no se te sienta en todo el día. Entonces lo prioritario es que el niño primero se siente. ¿Cómo lo voy a lograr? A lo mejor también con una imagen y un pictograma. O como la parte también que lo usa el ABA, no, perdón, el TEACH, es por ejemplo cuando tengo una conducta que no es adecuada, por ejemplo que me corra todo el día en el salón, pues pongo el niño corriendo en el salón, a lo mejor con una carita triste, una tachita, y le genero con otra imagen lo que yo quiero lograr en él, que sería pues que se me siente a lo mejor, ¿no? Esto no, pero esto sí. Ajá. Y también ahí, ya me estoy viendo las estrategias, no está bien, pero es que también ahí, por ejemplo, si el niño ya lo logró, que a veces también decimos, es que tengo 15 niños más o algo, sí, pero date el tiempo para ese pequeño, un ratito, con él es un reforzador. Y esas estrategias te ayudan para el resto del grupo. Para la el resto del grupo. Te ayuda para todo el grupo. Para las lo imágenes conductual, de esto aparte, sí, esto no, sí, lo conductual te ayuda para todos. Así es. Y esa parte de esto es lo de ABA, esto sí, esto no, o sea, yo genero lo que no, con lo que no quiero, con imágenes, y las educadoras hacen de sus estrategias, a veces los traen colgados aquí con algún, o a lo mejor con un llaverito, a veces las que tienen auxiliar pues se apoyan del auxiliar con las imágenes, pero eso es constancia, intensidad y frecuencia. Yo no lo voy a lograr o decir si me logró, si me funcionó o no, si lo hago un día, 2 veces, por ejemplo la agenda, si la hago el lunes, pero el martes ya se me olvidó, el miércoles también, el jueves, ay, otra vez la agenda, no, pues ni el grupo ni el niño con TEA te va a hacer esa parte de avance, ¿no? Entonces esas son las, ya me fui hablando por... No, pues o sea, continúa. De hecho, ahí para allá iba, ¿no? Por ejemplo, eso es como como decíamos, ¿no? Esa es la información que te va a respaldar lo que estás haciendo, ¿no? Esas dos estrategias o esos dos, se puede decir, investigaciones, teorías o estrategias, el TEACH y el ABA, ¿no? La maestra que tenía apoyo utilizaba mucho el ABA y ella nos platicaba sobre eso. Pero ya dentro de eso, pues ya vienen las estrategias, ¿no?
qué sí que has implementado tú o qué recomendaciones les has dado a las maestras o qué aplicaste tú allá en la escuelita. Sí, era eso, o sea, y tener en cuenta que la parte del neurodesarrollo son muchas áreas, ¿no? Es la parte motor, es la parte social, la parte del lenguaje, y no me tengo que casar con que quiero que el niño hable. Y esa parte de acompañar al padre de familia, ok, Oscar ahorita no habla, pero vamos a trabajar en su prioridad, que es lo social, que él se integre. O sea, ahí es la parte de comunicar también con el padre de familia, de observar la prioridad. Porque a lo mejor para el niño ahorita no es el lenguaje oral. O sea, es la parte prioritaria para el padre de familia. Pero si yo acompaño, estoy informada, a ver, papá, vamos a trabajar la parte social. O, por ejemplo, vamos a trabajar ahorita que se siente. Y el sentar, no nada más no pasa en el aula, sabemos que también pasa en casa. Entonces, a veces el papá digo, no, pues es que yo prefiero que coma aunque lo haga parado. No, hay que trabajar con él que se siente. De perder esos minutos. Es lo prioritario, pues que se siente. Como te digo, con un niño puede durar una semana y lo logramos, con otro 2 semanas, y lo vamos a ir en el proceso, pero es lo prioritario. Igual con otro pequeñito que no tiene TEA, si no se me sienta su atención, la escucha, si no la favorezco, el aprendizaje no se va a dar. ¿Por qué? Porque él no tiene su atención en lo que yo le estoy mostrando. Entonces, esas habilidades primero son las que se tienen que trabajar. No sé si me estoy explicando que a veces mi compromiso me dan, quiero lograr esto todo, pero es de poco a más. Sí, es lo que comentaba igual Daniel la vez pasada, ¿no? Que ahí en el centro de autismo, igual, ¿no? Hacen los exámenes, los evalúan y ya identifican las distintas áreas de cada niño y dicen, y si es, lo prioritario es lo que tú comentas, ¿no? El que el niño ya se siente, si el niño no puede controlar esas acciones, pues difícilmente va a poder pasar a lo siguiente, ¿no? Que es como ese proceso. Y ahí lo importante es, ellos como psicólogos se lo dicen al padre y el padre pues se lo tiene que dar a la maestra y tiene que ser pues esa comunicación, ¿no? Ese ser honesto también el padre de familia y identificar, y que como en el aula, ¿no? Pues yo observo que el niño para poder aprender lo siguiente, pues necesito que me ponga atención, vamos a trabajar la atención y como dice, pues es algo difícil porque el papá, pues primero que entran al kinder, ¿no? Que quieren que lean también y escriban y a veces no es el objetivo de tanto del nivel como del niño a lo mejor, ¿no? Entonces, esa comunicación pues siempre tiene que estar presente pues en todo sentido, ¿no? En el papá, el docente, para poder atender al niño. Traigo aquí, ¿se ve en la imagen? Sí, de todas, si no después me las pasas también. Por ejemplo, algo de lo que hablábamos ahorita de las estructuras, o sea, con ellos es mucho la parte, lo traje así con imágenes, por ejemplo, el lavado de manos, o sea, viene uno, va como pasos, y es también lo que podemos trabajar en aula, tanto el esfínter, cuando el niño todavía no logra ir al baño, comunicarlo, primero es que lo comunique. Si él ya me avisó que quiere ir al baño, es un logro. Ya después yo lo acompaño. Es la parte de también de siempre dejarlo hasta donde lo pueda hacer, pero no permitirle que se llegue a la frustración en tu querer que él logre más, que todavía no puede. Entonces logra a lo mejor comunicar que quiere ir al baño, acompaño. Ya que él logra ir solo, entonces ¿qué sigue? A lo mejor que se lave, que abra la llave, ¿no? Abre la llave, entonces ya que ponga sus manitas, y pues ya si tú le dices el jabón y si no lo hace, yo se lo pongo. O sea, lo voy acompañando paso por paso. Es la parte también, de estructura. Y esas cosas pues que son más, se podría decir sencillas, ¿no? O de autonomía del niño también tendría que ser en casa, ¿no? Sí, en casa. Y los reforzadores que también los maneja el método ABA, el reforzador social es cuando tú le das una palmadita muy bien, o la sonrisa, o el abrazo, lo que también el pequeño te permita, porque pues por su condición a veces, su parte hipersensible no toleran el abrazo, y tú, hay maestros que si no estamos informadas que queremos, no, que abrace. Oye, pero hay una parte de hipersensibilidad que él no te lo va a aceptar, entonces ya, por eso la información te da poder, ¿no? Y te ayuda a intervenir de una u otra manera mejor. Ok, ¿no? Entonces ahí las educadoras pues primero es pues aceptar al niño, informarse, tener igual confianza con los ATP, con sus directores, o sea, para acercarse, explicarlo por lo que le ha pasado en el aula y el tipo de actividades. ¿Tú qué otras actividades has hecho ahí con tus niños o algo? ¿De los que ha comentado ella? O? Sí, pues igual siguiendo con las imágenes, pictogramas, cuando he tenido niños que son un poquito más severos, que no hay comunicación oral,
no hay habla, perdón, con agendas minis, Las con agendas acciones, minis, ajá, sí. como un llaverito Que mini. eso es Tish también, el método Tish, Ajá. agendas. Ya vas a ver. Agendas la minis. Del método ese. Del método. Es del método ese. Método Tish, Lo vi en método- TikTok. La vi con Y hay Alejandra. muchos videos en Sí. YouTube, que es lo que les digo, acompañar al padre de familia. Papá, Ujú. ¿sabe qué? Mire, si estoy trabajando, Vea vea video. este Y video. eso es lo O sea, más difícil, el que, o sea, tú lo tienes en tu aula. Ujú. En tu jardín, ahí vas trabajando Sí, de sí, que sí. también se incluya esa parte en los baños, que el área, el entorno tenga estas imágenes, porque el aula no es el único mundo del niño. Ujú. Y en casa, Totalmente. o sea, tú tienes tu agenda mini, en grande, como sea que tú la tengas, pero si no hay un seguimiento en casa, si en casa no hay agendas, lo va a lograr el niño, porque lo va a lograr, Ujú. pero va a ser más Ujú. lento todavía estos Ujú. logros o estos avances, porque nada más lo va a ver en el aula, y siento yo que debería estar en todo su entorno. Como ya ven que había una propuesta, pero ya no se siguió, de las paradas de camiones, que sí. hubiera pictogramas y dentro de los camiones, de que la secuencia para toca el timbre, o sea, levántate de tu lugar, toca el Ujú. timbre, se abre la puerta, te bajas, esas imágenes, pero solo fueron en algunas rutas y en algunos camiones, pues, y en algunas paradas en el centro principalmente. O sea, como esto para los niños está muy bien y les ayuda un montón, pero no hay un seguimiento, no hay una verdadera inclusión social donde ellos puedan tener esta ayuda en todas partes. Ujú. Por ejemplo, hablando de TikTok, me salió un video de TikTok donde un niño iba con su tablet Ah. y llegaba a la tienda y el señor, o sea, el de la tienda Ah. ya sabía y le respondía, y el niño también, y compraba y todo, pero con el uso de la tablet. Y porque tenía la apertura el señor de la tienda, a lo mejor lo conocía, y había esa parte donde todo lo que el niño hacía en su casa, en la escuela, se conectaba también socialmente, pues tan Claro. importante que esa parte de la inclusión nos falta un montón todavía para trabajarlo. Sí, a Pues pesar siempre hay de mucho eso. que hacer, digo yo. Es una de mis frases, siempre hay mucho que hacer, ¿no? Sí, pues de hecho también compartís uno de las votaciones, ¿no? Que una señora pues no puede votar si es débil visual porque no viene en braille las boletas, ¿no? Alguien Entonces, tiene que ir y leerle la boleta, pues, y decir ella, ¿dónde está mi voto libre y secreto? Si tengo que, alguien me tiene que acompañar, me tiene que leer, yo le tengo que decir qué tache y dónde queda la y inclusión. ella confiando en que se van a tachar. Ajá. Sí, pues es pues una situación muy, muy complicada porque son pues varias áreas, ¿no? Ya sabemos varias áreas de los niños, pero también varias áreas del contexto donde él se va a enfrentar y donde él pues tiene que ir aprendiendo a ser más independiente, ¿no? Ya comentaba, esos son métodos que nos van a ir ayudando de chiquito para que en un momento dado ya no los necesite, pero Sí, para sí, eso sí. que ocupamos, pues que también en casa lo hagan y que la demás población pues tenga esa sensibilidad también con ellos, ¿no? Porque a veces nos exigen nada más a las escuelas, es que en las escuelas tienen que incluir, y es que en las escuelas tienen que hacer eso, y salimos de la puerta para afuera y nada se hace. ¿Por qué? Porque la gente no tiene ese compromiso o no están alguien exigiéndole que lo haga, y los niños pues terminan sin ese estímulo fuera y se complica un poquito más los resultados. ¿Por qué? Porque no hay ese seguimiento, no hay esa frecuencia, y también pues esa invitación es para tanto las madres de familia y las personas que están alrededor de esos niños para que puedan seguir Yo creo que en aprendiendo. igual de buscar dónde está el detalle, ¿verdad? Ajá. Bueno, es importante, pero Sí, sí, sí. siempre buscar propuestas, ¿no? ¿Cómo podemos? Y yo creo que pues todo es por el niño, o sea, Así una es. propuesta de cómo avanzar con el niño, ¿verdad? De cómo trabajar en su proceso y ir hacia adelante pues con el niño con condición o sin condición, ¿verdad? Porque Sí, sí. es nuestro compromiso y por tal elegimos esta profesión que cada día pues nos demanda muchísimo más, y no nada más, lo dicen muchos maestros, no nada más dentro del aula, ¿no? Y he escuchado la otra vez al psicólogo, y Gaby y yo, mi hermana, nos también damos capacitaciones ahí de vez en cuando, y acabamos de dar hace un tiempecito una del duelo que viven los papás también, que ya lo platicaba el psicólogo, y yo al terminar me quedé reflexionando en la parte de la dinámica, y digo, pues nosotros también vivimos un duelo como docentes, porque a lo mejor el padre de familia se genera la expectativa de su pequeño, de su bebé, pero nosotros al iniciar un ciclo del grupo que voy a tener, y a lo mejor ese grupo
pues no es la expectativa que yo tenía y tengo que vivir esas etapas de a lo mejor negación, aceptación y echarme un clavado, decir, a ver, no avanzo con este niño, ¿por qué? Porque hay una negación todavía de que no acepto que tengo ese pequeño, porque no digo que todas las maestras sean así, ¿no? Ahorita lo platicamos también, hay docentes que con o sin diagnóstico ellas trabajan con el pequeño y avanzan, ¿no? Y a veces hay docentes que no avanzan porque no tienen un diagnóstico y esa es la parte de negación de que no tengo un diagnóstico, no avanzo, ¿verdad? No, es que el papá y está buscando el detalle afuera, pero también pues hay que buscar una solución. Sí, ahí dentro del aula, pues. Y perdón, es que a mí si no lo digo se me olvida. No, adelante. No, y que para hacer ese taller aplicamos un cuestionario de 100 preguntas de la emoción que vive el padre de familia y que también me entró la cosquillita por el trabajo de neuro. Pues al momento en que yo entrevistaba a los papás que llegaban, sentía que como habíamos papás, maestros que nos sentíamos solos en el camino, hay mucho papá que también se siente solo. Entonces, yo siempre he dicho esa parte de me toca mi chamba y mi trabajo en el aula, pero también que tanto me permito acompañar, ¿no? Y quién se deja acompañar, porque también hay un límite y la parte de que hay padres de familia que yo tengo la información, que tengo las ganas, que tengo la parte de las estrategias y el compromiso con el pequeño, pero hay un límite también. Pero a veces hay docentes también que ni se permiten hacer ese acompañamiento, pues esa comunicación, ese diálogo, de decir, oye, yo te acompaño. Y un simple acompañamiento de decir, puedes ir para acá, puedes ver esto, observa este video, o sea, estoy aplicando esta estrategia, denle seguimiento de esta manera en casa, y pues esa parte, ¿no? Sí, nada más es como el maestro que esté al pendiente nada más del proceso del niño, pues, y del padre de familia, si a lo mejor se le complica al papá algo, porque sabemos que hay papás que trabajan todo el día, pues, que entran 7 de la mañana y salen 6, 8 de la noche, a veces ellos, pues, no tienen mucho tiempo para, a lo mejor, dar los estímulos o las tareas que les deja la maestra, ¿no? Y esa comprensión que pueda tener el maestro o con esas madres de familia, pues sí es como un curita para ellas de que, pues, alguien las comprende, pues, de esa situación tan difícil. También lo comentábamos la vez pasada porque hicieron un libro ahí en el CAS sobre autismo y uno de una partecita habla de que hicieron como un grupo de apoyo de las madres que tienen niños con autismo y entre ellas mismas pues es una red de apoyo, ¿no? Que ahí se comprenden y comparten y todo eso. Y ahorita la otra parte que comentabas, ¿no? De que hay estrategias, y lo decía Leslie también, que les va a servir pues para todos los niños, ¿no? No es tampoco que la docente nomás no, pues tengo un alumno que tiene una neurodivergencia, no sé, de hiperactividad o de autismo y nomás me voy a quedar con él porque pues, sino que tenemos que incluir pues a todos los niños, ¿no? No porque ahora la inclusión se vaya a la balanza un poquito para ellos, quiere decir que no podamos, que esas estrategias pues nos ayuden a todos los niños. Igual comentábamos en el video también que hice con Daniel que hablamos sobre las pueden agarrar, ¿no? Claro, pueden agarrar, que hablamos sobre los estímulos previos, ¿no? A quien entra al jardín, igual cuando, o sea, si es algo que no es algo malo, por ejemplo, si estoy trabajando la comunicación, digo, bueno, le voy a dejar trabalenguas a ver si los hace, pues eso se lo puedes dejar a todos los niños porque es algo que les va a servir, pues entonces es ir incluyendo al niño, pero también a los demás y que la misma actividad te pueda servir para todos, ¿no? Ya decía Leslie, a veces que estás tú planeando y automáticamente con el conocimiento que tú ya tienes de los niños, que ya tienes el compromiso de tus niños, tu diagnóstico y todo, ya los conoces, pues en tu cabeza pues se va haciendo el entramado de las actividades que vas a hacer y dices, bueno, eso sí me va a ayudar con ese, pero también con este niño, entonces vas a ir haciendo las actividades y eso pues te va a permitir que aprendan todos y que a lo mejor ese niño que está incluido ni se note que sea un niño que tenga una condición, que yo me imagino que ese es el objetivo principal, pues que no se note que está ese niño con neurodivergencia porque actúa igual que todos, porque los otros niños hacen la misma actividad que él puede hacer, pues es complicado, pero siento yo que es como ese proceso que decías tú, ¿no? De tener esa frecuencia de las actividades que haces para ver si puedes lograr la atención de los niños, ¿no? Y qué importante que ahorita lo compartía Leslie de que ya tiene un nombre y todo, porque a veces también, y el contexto también que dices tú antes de, sí, ¿verdad? Porque a veces, hablando de la parte sensorial, o sea, de hiper, hipo, no un niño nada más con TEA puede ser hiper o hipo, alguien que no tuvo a lo mejor esa parte de estímulo en casa antes, porque no tuvo a lo mejor un CAI o una parte de guardería, que ya no se les dicen guarderías, se les dicen centros de estimulación, ¿no? Entonces, si no lo tuvo, va a llegar y el niño, pues la parte sensorial no la va a tener
desarrollada porque en casa, en un No contexto se- familiar, pues no se favoreció. No, Ajá, por eso lo importante es, yo digo, comunicación entre papá y escuela, porque pues ya hablando de otra experiencia que entrevisté a otra mamá, también la sobreinformación que hay o todo lo de las redes, a veces el padre también está asustado y se lleva así con el pequeño de que es que no me ve a los ojos por tanto tiempo y pues ya así me llegó una mamá y decía todo lo de la niña y la niña pues no tenía absolutamente, su desarrollo estaba en su proceso, pero la mamá era más el temor de que le dijeran que tenía una condición en que se informaba demasiado en las redes y con el temor de, pero estaba perdiendo la oportunidad de estimular a su pequeña en lo que le tocaba, pues, tanto en el lenguaje de que 4 o 5 años no habla, pero tú ves que un papá que todo le da, que no le da la oportunidad de, ¿qué quieres? De cuestionarlo. Entonces, pues el niño no va a tener, porque el lenguaje es una necesidad. No va a tener la necesidad, pues, de expresar lo que él quiere, ¿verdad? Entonces, lo importante también de qué estímulo se le da previo a un preescolar. Sí, eso lo platicamos también, ¿no? De que hay acciones que se pueden hacer en casa pues tan sencillos y que el trabajo de ser un padre de familia, una madre de familia, pues no es nada más, pues, pues no, le doy la alimentación o la medicina si está enfermo, sino el cantar con ellos, el hablarles, el preguntarles y ahí te vas a dar tu cuenta si hay algo, ¿no? Y esa parte también pues es muy peligrosa, ¿no? Me la paso en las redes y cuando nace mi niño nomás le estoy mirando y que a lo mejor, pero... O hace mucho así. O hace así cuando se emociona. Sí, por lo principal o juega solo, ajá, pues sí, pero qué tanta oportunidad le di de estar con otros niños, o sea, toda esa parte. Ajá, sí, pero a veces es esa parte, ¿no? De que ellos, como no tienen una experiencia educativa, pues no tienen la formación que tenemos nosotros a lo mejor, pues ellos y no se dejárselo a la confunden, genética, pues. también, Sí. porque es importante. A veces está un niño muy, muy serio, muy tranquilo, muy introvertido, y te das cuenta que papá y mamá pues son También igual, son o sea, iguales. también lo importante también de Sí, pues valorar pues la entrevista que le haga la maestra al inicio del ciclo, o sea, todo eso para conocer el contexto del niño. Y pues lo principal antes de lanzar un diagnóstico, pues es pues hacerlo lo que le toca a la maestra en su función, y ya decíamos, si a la maestra detecta y manda a canalizar y que ya le hagan lo necesario, ¿no? Pero pues lo que yo me doy cuenta de las madres de familia que se acercan a preguntar o preguntan es ese desconocimiento acerca del desarrollo del niño. Nosotros pues, podemos decir que sí porque nosotros lo conocemos, pues porque nosotros lo estudiamos y ya, por ejemplo, tú que estudiaste ya un diplomado extra, entonces tienes otros conocimientos, pero hay muchas mamás que no lo saben, pues entonces tienen ese temor. ¿Y cuál es lo ideal para las mamás? Acercarse con la maestra. Maestra, ¿sabe qué? En mi casa pasa esto, quiero que lo observe y ya usted me da una recomendación. O sea, tener esa aceptación también del padre, decir, es que tengo dudas sobre el crecimiento de mi niño, sobre su desarrollo. Y para que a veces no confundan ellos y ya etiquetan al niño y lleguen, no, que mi niño tiene eso, ¿por qué no? Pues porque lo vi en video, porque lo vi en TikTok, porque me dijo mi tía, porque me dijo la vecina, pero realmente no es algo ya con una información respaldada, ¿no? Sino porque fue algo que le dijeron a él. Sí, la parte de sensibilizar también a veces al padre de familia y no decirle qué tenga que hacer, porque a nadie nos gusta que nos digan, tienes que hacer esto, pero sí llevarlo en la parte de con interrogantes o la parte de reflexión a lo que hace falta acá también, porque debe de haber una responsabilidad. O sea, si yo tengo un niño con una condición, sí o sí me tengo que preparar también. Entonces, si hay una parte emocional que me está bloqueando, esa parte de mi proceso de duelo que tampoco me lo permito, debe de haber un trabajo personal, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es mi responsabilidad también de, cuando yo hice el diplomado de autismo, a mí me encantó y fue donde aprendí mucho. Éramos, si no me equivoco, como unas 11 y 5 eran mamás de niños con TEA. O sea, no eran ni docentes ni psicólogas, eran mamás con niños con TEA. Y las que más daban la parte de compartir experiencias y que cuando mi hijo hacía esto, yo hacía esto, eran ellas y de ellas uno aprendió mucho. Pero yo dije, qué padre, porque ellas se están preparando para su hijo. Y se dieron cuenta que había mucho factor emocional en ellas que no dejaba avanzar en sus niños. Yo también les decía a conocidas así también que tengo, le digo, puedes llevarlo a terapia conductual 4 o 5 al día, pero en casa también hay que saber qué hacer. Y que no se limiten en preguntar, ¿qué están haciendo aquí? Porque pues eso también les va a llevar a aprender a ellas, ¿no? Y aparte donde ellas están aportando un pago, pues la escuela, la institución tiene todo el deber de decir, estamos trabajando este método o esta estrategia, porque pues la mamá le puede dar seguimiento, pero a veces se encuentran todavía en el proceso de duelo y es mejor no saber, es mejor no escuchar porque hay un temor, ¿no? Un miedo ahí. Y también como docentes que ahorita ustedes
estoy hablando mucho, pero es que... No, adelante. Que ustedes como docentes, como ATP, mi función también, que a veces he llegado a sensibilizar también a esas docentes que aunque te dicen tú no puedes dar un diagnóstico, hay maestras que lo siguen haciendo y no saben el impacto tan grande que está. Entonces, como decíamos ahorita, el poder te da, perdón, la información te da poder, pero que ese poder sea bueno. O sea, el decir, ok, ya estoy informada, pero aunque yo hice un diplomado, yo no voy a decir, este niño tiene tal cosa. Sé las partes de la mejor de los rasgos o la parte de los que presenta un caso 1, un caso 2, un grado, perdón, 1, 2 o 3, o el de, etcétera. Pero yo ya digo, ok, como maestra, yo les digo, ok, ¿qué sustento tú le das al padre de familia para decirle, su pequeño tiene algo? ¿Qué estrategias o qué actividades ya aplicaste que el niño pues no te lo está resolviendo? Porque a veces él sí no han aplicado nada. Y les hace muy sencillo decir, es que yo creo que el niño tiene TDAH, es que yo creo que el niño tiene autismo, pero ¿qué estrategias tú has aplicado? O tiene déficit de atención, pero ¿qué aplicaste? Porque también si no has aplicado nada, ¿cómo quieres que el niño, si no has hecho hasta tu ambiente del grupo, o sea, si no lo has adaptado a un kinestésico, a un auditivo y a un visual, porque también como maestros tenemos nuestro estilo de enseñanza y a veces me quedo con uno y teniendo a niños con 3 estilos, ¿verdad? Y también en eso yo como ATP les digo, muchachas, si no hay un sustento que tú digas, ya apliqué tal o tal y tal actividad, ¿cómo me animo a decirle a un padre de familia que ocupa un diagnóstico su pequeño? Que también no necesito un diagnóstico para estar trabajando con el pequeño, ¿verdad? Porque pues a veces, pero sí es importante, claro, el diagnóstico es importante porque es el punto de partida, para hacer muchísimas cosas. Pero sí, en eso yo creo que a veces tenemos que tener mucho cuidado, en esa parte de empatizar, de cómo lo voy a decir y con qué sustento también. Sí, pues es que le das la noticia y el papá pues obviamente le va a dar miedo, pues ese rechazo o ya va a empezar va a decir el rechazo la más. Sí, la trae. Y ahorita que hablamos de las mamás y de que a veces se van sensibilizando algunas no, igual Leslie comentaba la vez pasada que sus mamás, o me comentó a mí, que tiene unas mamás que sí son muy sensibles a eso. No sé si puedes compartir a qué crees tú que se debe, o tú has trabajado con ellas, o ellas ya vienen de otro ciclo, o tú ya las tuviste 2 años, o cómo crees que se dio ese proceso para que ellas se muestren como más sensibles hacia las condiciones. Sí, yo pues lo comentaba en el video anterior, sí tengo un grupo de mamás muy bueno, muy lindas mamás, y hemos tenido, pues se podría decir, la fortuna de que empezado el ciclo escolar llegan niños a nuestra aula que ya tienen un diagnóstico, que vienen de una escuela donde a lo mejor no fueron rechazados, pero la manera en cómo la docente se comunicó con la mamá o pidió las cosas que hizo que la mamá pusiera su barrera. Entonces llegaron a nuestra aula y sí, hay varias condiciones en mi aula. Tengo varios niños con alguna condición, un diagnóstico, y las mismas mamás, como que esa parte de entender, de sensibilizarse, lo han entendido muy bien. Aparte son mamás jóvenes las que tengo, entonces sí, ciertamente la edad sí tiene que ver en cómo las mamás, pues es un poquito más común, como dices tú, ya es una necesidad de uno en la escuela, hay muchos casos. Las mamás van a los parques, van a los centros comerciales, ven más este tipo de condiciones en los niños, y siento yo que esa parte ha ayudado a que ellas se sensibilicen con otras mamás y que nunca han juzgado a los niños, pues, porque he tenido situaciones y problemas de agresión de estos niños, pues, y hablas con la mamá con un poquito de temor, ¿no? De que, ay, la mamá se va a enojar y esto y el otro, y la mamá es así como que, ay, maestra, pues, no, qué mal, qué feo, qué bárbaro, pero nunca desde juzgar al niño o qué hacen los padres, qué han hecho los papás del niño por él, lo llevan a terapia, o sea, nunca las mamás han hecho ese tipo de cuestionamientos cuando ocurre una situación en el salón. Y también que en las reuniones que hacemos de los cortes valorativos, siempre trato de ponerles reflexiones, videos sobre estos temas. Fuera de la evaluación y de el campo formativo, se trata de eso. Trato más que sean este tipo de actividades de que acepten a los niños, que no hagan etiquetas, que
no lo comunican a sus hijos tampoco el parte de que, oye, es que el niño de tu salón que no se aguanta. Sí, sí, O sea, sí. no todos los niños aquí tienen un nombre, a lo Claro. mejor algunos son más introvertidos que otros, pero no, vamos quitando las etiquetas y con los niños también. Con los niños el ver videos, el decir, es que todos somos diferentes, todos vamos a aprender diferente, vamos a ayudar a nuestros compañeros, o por ejemplo cuando hay casos de hipersensibilidad, de que hey, no podemos gritar tanto porque a nuestro compañero le molesta. E incluso ellos mismos, como dices tú, con la constancia de estar trabajando, ellos mismos se empiezan a callar entre ellos de que, oye, es que al fulanito le molesta que estemos gritando, vamos a bajar el volumen, o sea, entre ellos mismos se van siendo empáticos con sus compañeros que presentan alguna condición, pero más que nada trabajar mucho la reflexión con los papás, el que te pongas en el lugar del otro. Eso es importante, ya conoces a tu grupo, ya conoces a las necesidades que tiene tu grupo y que te des esos espacios, ¿no? Tengo la reunión de padres, los voy a tener la mayoría aquí y voy a hacer la oportunidad de dar algo que yo necesito en mi salón, ¿no? En tu caso puede ser eso, a lo mejor en otro grupo puede ser otra necesidad, pero que las docentes vean esas reuniones como una oportunidad. A veces, pues no le dan la importancia, pero el enfoque. Sí, pues el enfoque que es de que puedo tener la oportunidad de darle un poquito más a los padres, no nada más la evaluación de los niños, ni que vamos a organizar esta actividad la otra semana, sino que también les puedo dar una información extra, pues que no se nos olvide que también pues educamos a los padres, porque ellos no tienen, vuelvo a lo que decía ahorita, no tienen la formación que tenemos nosotros, y a veces suponemos nosotros como educadores que ellos ya lo saben, pero a veces no lo saben porque ellos se dedican a otras cosas, ponen atención en sus trabajos y a veces sus trabajos son muy diferentes a lo que nosotros hacemos. Entonces a veces ellos desconocen ciertas cositas que pudieran ellos aplicar en casa, ¿no? Como esa parte de la sensibilización de los niños, ¿no? Que a lo mejor en trabajos de adultos no lo ven tan a detalle, pero tienen hijos y que acá, pues, les esa oportunidad, pues a ellos también les abre, pues, su panorama, ¿no? Para poder atender a sus niños. Y aquí, no sé, Alejandra, otra actividad que traes ahí, que tenías ahí planeada, pues, o que tiene que ver con los mismos métodos. Traemos ahí, pues, diferentes estrategias que yo creo que ya muchos docentes ya las aplican dentro del aula, ¿no? A veces sí creo que entró un desespero en no me funciona y la quitan muy rápido y eso es la parte nada más que les digo yo, es que tienen que darle un tiempo, o sea, permitirles espacio a un pequeño y también lo que observo más en que quieren lograr muchas cosas entonces es una cosita, ¿no? Y no siempre tiene que ser en la parte de aprendizaje, ¿no? Lo prioritario no a veces es el aprendizaje, a veces es la parte motora, a veces la parte social, a veces su parte sensorial, entonces tenemos que ser bien observadoras, ¿no? Y también que la parte sensorial también que he observado cuando voy, que también he intervenido de que siempre con un niño con TEA es de poco a más, ¿no? Entonces, si yo digo, es que es hipersensible, manejamos mucho lo que es el resistor, pintura, y en la misma parte de quiero que lo logre, agarro sus manitas y ándale. Entonces, no, o sea, es hipersensible. Si yo lo siento él lo va a sentir muchísimo. Entonces, poco a poquito, un puntito, y ya me aceptó un puntito, después 2 puntitos, y después poner la mano, ¿no? Porque entonces sí podemos hacer un daño ahí al pequeño. Un rechazo del mismo. Así es, y es cuando usan pintura, resistol, a veces esponjitas o esos tapetitos sensoriales que ya también las docentes se hacen, en la parte que ya pues se quitan el calcetín y empiezan a avanzar, meter mucho ejercicio de la parte motora, o sea, mucho de patrón cruzado, o sea, brincar, el tipo de canciones que maneja movimientos, esos son muy buenos y en YouTube hay muchísimos de que el niño imita, el gateo, el arrastre, el lanzar, el equilibrio, y si yo observo alguna área de oportunidad es trabajarla, claro, y reforzar, y si tengo maestro de educación física, pues compartirle también, y si no, decirle a la mamá, ¿sabe qué? Hay otras áreas allá afuera, no, porque la mamá luego, la verdad, se va a terapia de lenguaje, es la prioridad, entonces mamá, y ahorita hay mucha investigación también científica a partir de Cuba o de otros países de que la parte motora favorece mucho cuando se hace el trabajo de hemisferio o de los 2 hemisferios al mismo tiempo, la parte de aprendizaje, la parte de lenguaje,
entonces la parte motora le están dando ahorita mucho Eso te peso, iba a ¿no? preguntar si tú consideras que esa parte motora sería lo primero, por decir, o lo principal con lo que empezaste. Tienes que ver el niño, o sea, porque a veces también hay mucha estimulación en casa, en su parte motor, entonces ya llegó el niño con su parte motora más fortalecida y otro niño que se enfocaron en su parte de lenguaje, en su parte de social, y pues dejamos por fuera la parte importante que es su parte motora, ¿no? Y fíjate Entonces, que esa parte que dices de que primero se van a terapia de lenguaje, ahorita recordando que nuestra directora nos compartía que muchos alumnos que están llegando de nuevo ingreso ya van a terapia de lenguaje y ya va a terapia de lenguaje, sí. digo yo, ¿tanto se ocupará una terapia como tal de lenguaje o yo papá lo puedo estimular antes de llegar a esa parte Vamos de a lo mismo, terapia? estamos buscando la parte de la necesidad del adulto y no tanto del niño. ¿Por qué no? Porque el adulto pues lo quiere hacer mal, ¿verdad? Sino que hay un desconocimiento en que vamos a trabajar primero lo prioritario. En este caso podría ser, no hay un lenguaje oral, verbal, pero tampoco se comunica, tengo que trabajar la comunicación, porque el niño de una u otra manera me tiene que comunicar qué desea, qué quiere, también qué siente, porque a través de pictogramas él me puede comunicar cómo se siente, que hay que ponerle las expresiones faciales, tristeza, pues alegría, miedo. Entonces, imagínate a alguien que ni que te lo señale, no se comunique, pero pues tampoco me habla, pues lo prioritario es comunícate, ¿no? Primero ya te brindo algunas alternativas, que son estos los Arasat. Hay una página, también la traigo ahí, que ahí son pictogramas ya digitales y son gratuitos, se baja la aplicación y tú vas como que anexando imágenes de lo que tú quieras que el niño te vaya comunicando. Sí, puedes poner imágenes hasta de la vida real, pues. Sí, de las rutinas también rutinas, reales, y ahí, y esa es una, se me olvida el nombre, se me va el nombre ahorita, son alternativos. De comunicación, algo así, ¿no? Sí, algo de alternativos de comunicación. Bueno, ahí les dejo la duda ahí. Bueno, pero es eso, pues buscar herramientas u otros elementos que me ayuden a la parte de comunicarme, pues. Y a veces también hacerle ver al padre de que pues hay otras áreas que necesitan fortalecerse, que no nada más es el lenguaje, que es probablemente al trabajar la parte motora se vaya a favorecer el lenguaje y se vaya a favorecer la parte del aprendizaje. Sí, pues esa parte de lo grueso, las habilidades motrices gruesas, es como internaliza el cerebro las acciones. Pues ya decimos, bueno, antes de escribir, ¿qué debe ser el niño? Rasgar, bolear, amasar, porque eso que está haciendo en la motricidad muscular, fuerte, que a eso, veces todo quiero eso agarrar se el lápiz y viene. el tono está débil, entonces quiero que el niño, entonces es cuando ya frustramos, pues de que agarre el lápiz, pero si su tono muscular está débil, entonces hay que poner primero a que su tono se fortalezca. Como lo dicen ustedes, ahorita agarran muchas botellitas y que ensamblan a lo mejor frijol, semillitas que están usando la pinza, o igual el rasgado, o el abrir y cerrar ganchitos de ropa, lo que son palitos, encajarlos en plastilina, o sea, donde él esté agarrando fuerza en su tono muscular, pues, porque eso te va a llevar a la pinza. Y no nada más con niños con TEA. O sea, sí, eso le sirve a todos los niños, ¿no? Y eso se puede hacer también en casa, ¿no? Nada más nos vamos a esperar a que vaya al jardín para hacerlo. En casa pueden hacer ese tipo de actividades y les va a ayudar muchísimo para cuando ellos ya sigan su proceso, pues. Y algo también bien importante que me acordé de una experiencia que observé en otra escuela, es que aunque el niño tenga una condición, el niño puede lograr cosas que a veces yo bloqueo y limito la parte de su proceso. Porque decir, yo pienso que es que tiene tal condición, no va a poder. Entonces, y él también logra entender cosas que están bien, cosas que están mal, aunque él tenga una condición. Aquí es cómo se lo voy a hacer ver, que a lo mejor es con pictogramas o de una manera. Pero me pasó de que observé que el pequeño estaba como en un grado 2, más o menos en la parte pues del TEA, de ayuda, o sea, requería leve ayuda, no tanta ayuda. Entonces el niño estaban haciendo en el patio un dibujo de su silueta y él quiso hacer la suya con ayuda ahí tenía maestra de apoyo, entonces se la hicieron y él la quiso colorear y todo muy bien, ¿no?
Hubo un momento que se fueron a otra actividad, pero él ya no se interesó por la actividad y corrió con su silueta en un papel del cafecito, del craft. Entonces corrió y él al momento de correr pasó por unos juegos y le arrancó el brazo. No, hombre, entró en un llanto que ahí no era una crisis, era un berrinche, porque ellos también tienen berrinches. Claro. Una crisis es muy diferente. El berrinche es cuando él quiere obtener lo que él desea y tú se lo das y se calma, ¿no? Y la crisis, aunque tú le des, no para. Entonces el niño empezó y llore, y llore, y llore. Entonces, que me llamó mucho la atención que yo no iba con ese propósito a esa visita, yo iba con otro, pero no me pude quedar callada. Se presentó y no me pude quedar callada. Entonces el niño corrió y rompió el pedazo, ¿no? Entonces estaba llore, 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 de segundo año, tercero. Entonces yo ya veo al ratito, me meto a un otro espacio, veo a las 2 docentes o 3 pegándole el brazo a la silueta, pegándose enfrente del niño y el niño dejando de llorar. Ya había dejado de llorar. Toda acción tiene una consecuencia. Así. Y ellos tienen que llegar a entenderlo eso. Les va a costar el proceso, pero toda acción, ¿quién había roto ese brazo? El pequeño. Entonces con ellos hay que platicarlo y que decirle con imágenes como él te lo entienda en ese momento. Él ya lo entendía verbal, porque requería muy poco apoyo, la verdad. Si tú lo rompiste hermoso, el brazo se queda así. A la otra hay que correr menos o evitar correr con el papel porque se va a romper. ¿Te diste cuenta? Corrimos, se rompió. Porque si yo pego es un reforzador negativo. No sé si me explico. Sí. Yo refuerzo negativamente a su conducta, a que él siga haciendo situaciones parecidas. Cuando necesidad, lloras y yo te resuelvo. Esos son los reforzadores negativos, que a veces cuando hay una condición, el niño llora, y no nada más con niños con TEA. Ahorita no dejamos frustrarse el pequeño, rapidito resolvemos. Con los aparatos digitales, con un objeto, Entonces, el niño tiene que aprender a frustrarse y saber que hay otra. Así es, la consecuencia que se puede resolver o evitar una que otra situación, ¿no? Claro que con un niño con una condición me va a llevar más tiempo que con un niño neurotípico, pero lo pueden lograr. Y a veces va a haber un momento en que no va a estar el adulto ahí para resolver y los estamos preparando también para la vida. Y me llamó mucho la atención y sí le dije a la directora, no era mi propósito, maestra, pero cuando sucede que él hace la acción, o sea, que él lo cortó, que él lo rompió, eso queda así. Y a él se le explica. O sea, no estuvo mal, pero hubo una acción, se rompió el papel, no hay que pegar. Y así de él sale pegar lo que salga de él. Así. Claro, si él hubiera, vamos a pegarlo o algo, porque también tenía un lenguaje. Entonces, un lenguaje oral, perdón. Entonces, hay que pegarlo. Tú entras en la consecuencia que pasó. No sé si me explico, que a veces, porque tenga una condición, a veces reforzamos negativamente o sobreprotegemos y truncamos o limitamos el proceso de desarrollo que ellos pueden llegar a tener. Sí. Ok, entonces, pues vamos a dar, si quiero, un mensaje final, porque ya sabemos que esos temas dan para mucho, y ahorita pues igual ya llevamos algunos minutos, aquí nuestro staff ahorita salió por ahí a avisarnos, lo que es de TEA y todo, los condiciones neurodivergentes pues siempre traerán pues mucho tema de discusión, porque siempre va a haber opiniones diferentes. ¿Por qué? Porque hay condiciones diferentes, contextos diferentes, y cada familia pues lo va a ver de diferente manera, ¿no? Como ellos lo estén trabajando y lo que ellos están conociendo, y como ya lo he comentado antes, ¿no? De que puede haber mucha información, pero no lo vas a saber hasta que lo tengas, hasta que llegue a tu familia, hasta que llegue a tu aula. Entonces es cuando dices tú, ay, entonces sí tengo que hacer algo, ¿no? Y ahí es cuando ya tenemos que empezar a usar esas estrategias, esas herramientas, esa paciencia, esa vocación, le podemos llamar a la maestra, por estarse preparando y atender a sus niños. Y pues el tema da para más, ¿no? Vamos a tener después otro momento aquí con Alejandra, que no quería, y aquí está con todo este tiempo. Y yo así, no me provoca. Y estamos sacando el vino. Ya se está acabando. Entonces, aquí a Leslie, algo que quieras comentar sobre estrategias del aula, lo que ha comentado Alejandra, para ir cerrando. No, pues, ¿qué les podría decir? Pues agradecer a Alejandra porque nos da otra visión desde otra función dentro del sistema educativo de cómo es importante la preparación. Esa es mi conclusión siempre, prepararte, estudiar. Si no tienes la oportunidad de un diplomado, pues existen, como comentabas, muchísimos videos, mucha información en internet, nada más es cuestión de
saber cuál sí está más adaptada o más reciente a lo que es el sistema educativo, pero siempre tiene que partir de tu interés, de tu vocación y de responder o cumplir a esa promesa que tú hiciste cuando te recibiste de esta carrera, de que pues tienes que cumplir con tu trabajo y tienes a esos niños que atender de la mejor manera de lo que ellos necesiten. Pues Leslie dio un punto ahí, o sea, que esa identidad docente la vayamos fortaleciendo día con día. Pues hay muchas cosas que a lo mejor, porque antes de ser docente soy humana, también soy persona, antes de ser papá pues soy persona, y que ese tipo de situaciones pues no me desmotiven a lo que yo he elegido como mi vocación. Y yo siempre digo, siempre hay mucho que hacer, es lo que siempre les digo a las maestras cuando voy, hay mucho que hacer, les digo, pero podemos solos, pero siempre podemos mejor acompañados, ¿no? Y eso tanto nosotros como docentes, ahí también pensar en los padres de familia y en los niños, ¿no? Siempre, y que el conocimiento no se quede para uno también, el conocimiento hay que compartirlo y si tengo la oportunidad o me gusta, también estoy aquí en asesoría porque me gusta compartirlo. Y yo siempre les digo, no tengo una verdad absoluta, pero sí te traigo algo para... Y hay docentes que lo aplican, ¿eh? Y otras docentes que nomás se quedan en la parte de que, me dijo. Pero también es lo que trabajamos, la parte de sensibilización y la parte actitudinal de decir, ok, no, a lo mejor no me va a funcionar, pero voy a ver, lo aplico. Y en eso coincido contigo, Leslie, de que un sí hay que estarnos preparando y por esos pequeños, que hay mucho que hacer. Oh, muchas gracias, Alejandra, por tu visita. Y aquí traigo un detallito. Es una plumita, te lo voy a leer porque la vez pasada mira qué bonita. Una plumita de recuerdo. Ahí les voy a dejar 2 páginas que yo sigo mucho, 2 españoles que ayudan mucho. Uno es la parte de la neurología, Álvaro Bilbao, no sé si les suena, y otro, sí. Hablemos de autismo con amor, algo así, son podcasts. Y también ella es una persona con autismo ya grande, pero invita a muchos profesionales en el área y uno así puede aprender mucho, pues ellos dos. Igual las estrategias ahí visuales, si las quieres pasar después, ahí las compartimos. Ahí las voy a compartir. Y pues gracias por la invitación. No, pues a ver, pues el espacio, aunque no tenemos mucho, pero es parte de eso, ¿no? De conversar de las experiencias que podamos tener, pues puede ser en cualquier ámbito, ¿no? Pero ahorita pues hemos enfocado al aula y han salido varios que tienen que ver con el trastorno de espectro autista, porque como es multidisciplinario, pues tiene pues muchas ramas para platicar y pues dar a conocer, que esperemos que tanto madres de familia que puedan escuchar eso o las docentes que les puedan servir, pues sean como un refresh, ¿no? De lo que pasa en las aulas, de lo que podamos hacer como docentes y pues y seguir avanzando en ese tema. Entonces nos vemos en el próximo video, nos vemos luego, bye.